Buenas tardes, mi nombre es Ángela María García Mora. Yo soy investigadora en Cenova del Centro de Manufactura en Textil y Cuero de la Regional Distrito Capital. Yo soy profesional en ingeniería química, tengo una maestría en ingeniería en el área mecánica y soy doctora en ingeniería, sobre todo la parte de materiales y de mecánica. Hoy voy a contarles el desarrollo que tuvo el proyecto que lideré durante el año 2019 y que se trató sobre el desarrollo de un agrotextil para la cadena de abastecimiento hortofrutícola. Entonces, muchas gracias por ver este video y voy a comenzar la presentación. Bueno, entonces, este proyecto, como les decía, se llama Desarrollo de Textiles Técnicos para la cadena de abastecimiento hortofrutícola. Es un proyecto que se aprobó con pues en el año anterior, o sea, en 2018, pero se ejecuta durante 2019. Como les dije, yo estuve liderando el proyecto, pero tuvimos la compañía pues de todo el equipo de Nova, de diferentes aprendices e instructores del centro y de otros centros, e inclusive pues ya lo van a ver que también miembros de la cadena agroindustrial en nuestra región Bogotá, Cundinamarca, pero de manera especial, dos aprendices nos acompañaron como contrato de aprendizaje dentro del proyecto y ellas son Sharon Buitrago y Evelyn Daza. Sharon es tecnóloga en diseño para la industria de la moda y Evelyn es tecnóloga en química textil, además de ser también diseñadora. Van a ver la importante labor que desarrollaron ellas durante su contrato de aprendizaje y durante el proyecto. Entonces, pues el objetivo general del proyecto era diseñar y desarrollar un agrotextil con propiedades funcionales que permitiera disminuir las pérdidas por daño en los productos de la cadena de abastecimiento hortofrutícola. Entonces, vamos a comenzar a hablar de estos términos. Agrotextil aquí se refiere de un textil que está dirigido para la industria agrícola en cualquiera de los eslabones de la cadena de abastecimiento y propiedades funcionales, es justamente los nuevos textiles técnicos que se busca que tengan un desarrollo más por sus funciones que por el carácter estético que tienen para la industria moda. Em, bueno, la cadena de abastecimiento de cualquier producción o de cualquier producto va desde la parte de producción hasta cuando llega a un consumidor final. Hortofrutícola, entonces nos concentramos en la parte de frutas, hortalizas y verduras. Para desarrollar este proyecto y lograr este objetivo, nos propusimos 4 objetivos específicos en el planteamiento del proyecto. El primero, identificar las variables que más generan pérdidas en la cadena de abastecimiento terrestre. El segundo, diseñar elementos funcionales que aplicaran al agrotextil y pudieran solucionar de alguna manera los problemas que identificamos en el primer objetivo. Luego el desarrollo de prototipos, luego la evaluación de prototipos. Entonces, a lo largo de la charla también
los voy a estar invitando a que vean cómo se desarrolla un proyecto de investigación dentro de Cennova y dentro del SENA, y para que también tanto empresarios como aprendices, como toda la comunidad SENA, se animen a desarrollar proyectos de investigación. Ahí está Cennova siempre para apoyarlos. Entonces, a partir de ese objetivo inicial, usualmente uno se propone objetivos específicos y estos objetivos específicos son los que nos van a dar la guía de ruta o las actividades que vamos a tener que desarrollar durante el proyecto. Entonces, para hacer la primera revisión, hicimos una vigilancia tecnológica en relación a los mismos agrotextiles. Miramos qué productos estaban disponibles, sobre qué tipo de textiles se ha investigado y se han utilizado en el campo agrícola. También, como vieron, estábamos orientados a disminuir pérdidas, así que teníamos que averiguar dónde sucedían las pérdidas de alimentos. Incluimos ahí una eh, encuesta que realizamos en uno de los distribuidores de alimentos aquí en Bogotá, más grandes, que es Corabastos. En el segundo objetivo diseñamos las propuestas, hicimos unas ideas, pues una lluvia de ideas, hicimos propuestas identificando requerimientos, variables y determinantes. Elaboramos propuestas técnicas y ahí nos sirvió mucho que hicimos una especie de brief. En ese brief lo que presentamos fue el problema y las propuestas técnicas y fue dirigido, por ejemplo, a cámara, am, a los empresarios del clúster agroindustrial de la Cámara de Comercio de Bogotá, para que ellos conocieran el proyecto y las propuestas que teníamos para desarrollar el proyecto y así poder generar interés y a la vez encontrar em, em, empresarios que estuvieran interesados en desarrollar con nosotros el proyecto. Luego desarrollamos los prototipos, elaboramos las propuestas y lo llevamos a una prueba en campo. Entonces, bueno, de ahí también, como todo proyecto de investigación, digamos que no se termina, sino que salen propuestas para mejorar, para continuar. En general, los proyectos del SENA siempre quedan disponibles y por eso hacemos esta comunicación y divulgación de resultados para que las personas que están interesadas en hacer de esto un proceso productivo tengan a mano la información y la asesoría de Cennova e inclusive a partir de lo que obtuvimos, de lo que observamos dentro de este proyecto, formulamos los proyectos. Uno de los proyectos que se realiza este año es hacer un uso de los residuos que identificamos en la agroindustria de la uchuva, que fue finalmente la que nos abrió las puertas para poder proponer soluciones agrotextiles. Entonces, ya les voy a comenzar a mostrar los resultados de la vigilancia tecnológica, como les dije, en pérdida de alimentos y en agrotextiles. Recuerden que el objetivo es disminuir esas pérdidas con un agrotextil. Entonces, lo primero es, se conoce como pérdidas y que se conoce como desperdicios. Y tenemos desde el inicio una oferta potencial de alimentos para consumo humano. Las pérdidas pueden ocurrir en los diferentes eslabones de la cadena de abastecimiento, desde la cosecha hasta el procesamiento que tienen los alimentos, que ese procesamiento puede ser el simple empacado o puede ser la elaboración de productos con mayor valor. Una vez que ya tenemos los alimentos disponibles y procesados,
se hace un proceso de distribución y finalmente llega al consumidor final. Lo que se pierde en distribución y dentro de nuestras mismas casas, que a veces compramos una lechuga y nos queda, se nos daña rápidamente, no la alcanzamos a consumir. Esas dos etapas generan son desperdicios. Digamos que esta es una precisión técnica y del lenguaje que tuvimos en cuenta y nos acercaba más a saber entonces qué es una pérdida, dónde suceden las pérdidas de alimentos en esta cadena de abastecimiento. Entonces, en un documento del Departamento Nacional de Planeación del 2016, encontramos que en Colombia, en nuestro país, del volumen total de alimentos, se pierde cerca del 34%. Es una cifra bastante alta y desafortunadamente es una cifra común en países como el nuestro que están en desarrollo y donde la región del campo está, pues todavía le falta mucho más apoyo y mucho más desarrollo. Eso equivale más o menos a 9,76 millones de toneladas de alimentos que se pierden en nuestro país. ¿Dónde se pierden? ¿En qué eslabones de la cadena de abastecimiento se pierden? Entonces, se pierden sobre todo la misma producción, la misma cosecha, el 40% de las pérdidas sucede. Y en segundo lugar, se pierden, como no lo podemos imaginar, en distribución. Es importante que siempre cuando hacemos un proyecto de investigación, hagamos esta búsqueda de antecedentes y encontremos datos que corroboren la investigación. Porque, por ejemplo, en este tema, la noción nos dice que en distribuciones donde suceden las mayores pérdidas, no nos imaginamos nunca que en realidad es desde la misma producción que sucede la mayor cantidad de pérdidas. Luego siguen las etapas de post cosecha y almacenamiento, luego consumo con el 15% y en procesamiento industrial en realidad debido a ese grado de tecnología y de industrialización se pierde la menor cantidad de alimentos de todas estas operaciones. Nuestro sector hortofrutícola, es decir, las frutas y verduras, resultan ser un gran porcentaje de las pérdidas de alimentos en nuestro país. Imaginamos que más o menos se pierden 10 millones de toneladas, el 40% serían 4 millones y miren que de esos 4 millones, 2,9 millones corresponden a frutas y verduras en producción y en distribución. 1,8 millones de toneladas. El 20% de más o menos 10 millones serían 20 millones de toneladas, perdón, 2 millones de toneladas. Entonces, otra vez las frutas y verduras, resulta que efectivamente, como se planteó de manera juiciosa este proyecto, si logramos impactar sobre este sector, estaremos impactando sobre uno de los grupos alimenticios que mayores pérdidas tiene en nuestro país. Otra cosa que pudimos encontrar con la revisión bibliográfica son trabajos, por ejemplo, este de la FAO, donde nos dice que el sector agrícola es uno de los sectores que más recibe el impacto en daños y pérdidas debido a la presencia de o al suceso de desastres naturales. Si tenemos aquí en esta barra todos los sectores de la economía que se ven afectados por desastres naturales, la agricultura se lleva el 25% de los daños y pérdidas que suceden debido a estos desastres naturales. De manera general, los desastres naturales pueden ser sobre todo inundaciones, sequías con el 15% y tormentas con el 26%. Así que inundaciones es uno de los desastres climáticos que más afecta al sector agrícola.
en nuestro país y en el mundo. Entonces, ¿qué aprendimos con esa revisión tecnológica? Que si queremos impactar sobre eslabones en los que ocurre la mayor pérdida de alimentos, debemos concentrarnos en la parte de producción o también podemos proponer soluciones que sean transversales y vayan por todos los eslabones, desde producción hasta distribución y venta al por menor o retail. En producción, las soluciones que disminuyan el efecto de desastres climáticos tienen un potencial para disminuir el impacto negativo que tienen los desastres naturales en la agricultura. Entonces, ahora respecto a los agrotextiles que encontramos. Nosotros miramos publicaciones, patentes y encontramos que efectivamente estos agrotextiles ya se están utilizando de manera efectiva y logran tener un efecto en el positivo en el rendimiento de cultivos, protegiéndolo de esos efectos climáticos. Sí es una solución para esta protección y algo muy importante, reduciendo el uso de pesticidas y herbicidas, debido a que si hacemos un tipo de protección textil que no es invasiva, por ejemplo, con frutas, necesitamos menos uso de pesticidas y eso nos va a llevar a una mejor calidad de producto en nuestras mesas. Mejora también temas de calidad como la uniformidad de color. ¿Y qué funciones le vimos que ya estaban patentando en los textiles agrícolas? Varias funciones que son textiles que permiten la repelencia a mosquitos e insectos, textiles con capacidades antisépticas que protegen, ya bien sea directamente contra microorganismos que atacan de forma particular a los productos agrícolas o a las toxinas que ellos emanan. Aquí vemos un ejemplo de una recopilación que hizo Al-Farouq en 2017 y además de las diversas aplicaciones que tienen los textiles para la agricultura, como pantallas solares, el empaque, a la parte de protección contra insectos, contra heladas, contra neblinas. Eh, También hay textiles que se utilizan para proteger el suelo y que no tengamos crecimiento de maleza. Lo que encontramos es que si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos fibras, casi siempre presencia de fibras no biodegradables de origen petroquímico, como el polietileno, el polipropileno, el nylon, el polietileno de alta densidad. Algunas fibras naturales sí se encuentran. El yute, por ejemplo, que está en nuestro país, ha sido utilizado como material de empaque, el algodón y de nuevo aquí el yute. Pero entonces nos pareció también particular que muchas, como estas soluciones las hemos visto inclusive en nuestro país, ¿cierto? Son soluciones que provienen de los plásticos tradicionales, que pues ahora están siendo pues muy reevaluados. Como les decía, también hicimos una encuesta en Corabastos y les preguntamos a las personas que venden al por mayor frutas y verduras cuáles eran sus principales problemas, porque perdían productos que luego pues no podían vender, que generaba pues al final pérdidas económicas y de nuevo la principal causa es la presencia de alimentos que se nota que han sido atacados por insectos como mosquitos, arañas. Eso ellos ya saben porque conocen cómo queda la fruta, por ejemplo, después de ser atacada o porque venía en el pallet o en la canasta, venían mosquitas, arañas y saben que esa fue la principal causa de daño. Pues, eso va haciendo que el material se pudra rápidamente y no alcance a venderse. Esto puede ser por los insectos o por ya microorganismos como bacterias, hongos. Algunas veces ya el material, los productos llegan excesivamente maduros y
pues, durante el transporte, los productos se pueden dañar, se pueden aplastar, llegan, punzonados. Aquí está de nuevo el tema de enfermedades que está relacionado con el daño por putrefacción, problemas de cambios de clima en el transporte. Usualmente las frutas y verduras que llegan eh, que se mueven dentro de nuestro país, por ejemplo, que son producidas en otra región y llegan a Cundinamarca, no son transportadas en camiones que tengan protección contra los cambios térmicos. Algunas veces no logran vender unas frutas que no tienen el color o el tamaño o las condiciones de calidad mínimas para lograrse comercializar. Entonces, ¿qué aprendimos de esta revisión de antecedentes? Que los textiles utilizados para agricultura, esas funciones pueden estar dirigidas a proteger de enfermedades, contra cambios bruscos de temperatura, contra microorganismos o sus toxinas, insectos y plagas. Esto lo vimos tanto en la literatura como en la encuesta. Y además de esa función específica que tenga el agrotextil, deben pues tener una protección a daño mecánico, resistir a la intemperie y una característica que agregamos es la de biodegradabilidad o uso de fibras naturales que en nuestro país pues es muy rico en fibras naturales. Después de la vigilancia tecnológica, entonces comenzamos con el diseño de propuestas. Y aquí esto es parte del brief que nosotros entregamos a los empresarios y a la Cámara de Comercio, al clúster agroindustrial, y es mostrarles también cómo pueden presentar sus propuestas después de hacer una revisión juiciosa. Ya comienzan a uno a ocurrírsele ideas con ese trabajo en equipo, y pues también comienzan a imaginarse cuál sería el factor diferenciador que su producto de investigación puede tener con lo que han encontrado en la literatura. Entonces, nos imaginamos, por ejemplo, estas mallas que se utilizan desde la producción para sostener el fruto y pueden hacer parte de un empaque que llegue inclusive hasta el consumidor final. Nos imaginamos también materiales compuestos en los que unos puedan dar la protección mecánica y otros puedan tener la funcionalización que esté en contacto con la fruta o la verdura o la planta. También nos imaginamos soluciones que vayan directamente a la producción. Este tipo de textiles se utilizan para que no crezca la hierba, para que de pronto microorganismos que afectan a la planta desde el suelo no puedan atacarla. Y también nos imaginamos textiles que sirvan para utilizarse en las etapas de transporte y distribución, porque vimos que de hecho hay una necesidad. En nuestro país se utiliza papel para tratar de proteger un poco las frutas durante el transporte y la distribución. Entonces, después de la presentación de este brief y gracias al trabajo mancomunado entre el SENA, la Cámara de Comercio y alguien que se unió, que fue Analdex, estamos muy agradecidos con el director de Analdex y con todas las personas encargadas de el desarrollo técnico dentro de Analdex. Encontramos este lindo producto que es la uchuva. La uchuva es el principal producto de exportación en nuestra región Bogotá, Cundinamarca. Es un producto que logra tener el impacto precisamente regional que siempre ha buscado el SENA. Y ellos fueron quienes nos abrieron sus puertas para lograr hacer
la ideación, diseño y desarrollo de prototipos. Eh, Empresas como Frutirreyes nos abrieron sus puertas para poder hacer estos desarrollos. Entonces, además de esa revisión bibliográfica, encuestas, pues hicimos visitas al lugar de producción de la uchuva, y conocimos pues cómo se cosecha, ¿cierto? ¿Qué dificultades tienen? Todos los cuidados que deben tener para poder cumplir con las normas de exportación, tanto al mercado estadounidense como al mercado europeo, en fin. Y aquí comienza, bueno, todo el tiempo estuvo, pero comienza uno de los aportes más importantes que tuvieron nuestros aprendices en contrato de aprendizaje. Aquí está Sharon, como les decía, ella es tecnóloga en diseño y aunque su tecnología está orientada a soluciones de moda, ella aplicó las mismas metodologías de diseño que pueden aplicarse para una prenda, las aplicó y las transportó a este sector de los textiles técnicos. Desde el, quería mostrarles desde los mismos bocetos que ella realizó, proponiendo soluciones, por ejemplo, de empaque, hasta ya los diseños más elaborados, que ustedes van a ver que en realidad fueron los que se volvieron prototipos, todas las medidas que ella tuvo que hacer, como si, por ejemplo, la planta fuera su cliente, su usuario final, conocer igual las expectativas, las funciones, hacer todo el trabajo de diseño que tiene que hacer una diseñadora, pero esta vez aplicada a un agrotextil. Entonces es muy importante que en investigación encuentren todas las oportunidades que hay de trabajar de manera conjunta y de hacer esa traslación de metodologías a campos nuevos de conocimiento. Eso es en sí la investigación. Después de esta etapa de diseño, pues ya pasamos a la elaboración de propuestas. Y aquí tenemos una de las soluciones. Por ejemplo, como les decía, utilizamos fibras naturales, usamos fibras de fique, de yute y de algodón, fibras y tejidos de aquí tenemos una muestra de fibra de fique o hilo de fique porque ya está trabajada para poder utilizarse. Y este es un tejido de yute que le ven este color particular porque hicimos un proceso que podríamos llamar de tinción, de teñido funcional. Este color que tienen estos tejidos es porque hicimos un proceso de impregnación de plata sobre estos tejidos naturales. ¿Por qué? Porque la plata se ha venido utilizando para dar funciones antibacteriales a los textiles. De manera que nosotros quisimos hacer en esta investigación justamente esa unión entre lo natural y la tecnología y proponer textiles de fibras naturales que tuvieran la capacidad de protección contra bacterias, ya que vimos que la presencia de microorganismos es uno de los que más afecta la pérdida de textiles en el sector agrícola. Adicionalmente, quisimos hacer impregnaciones también más naturales, utilizando, por ejemplo, aceite de eucalipto que tiene una capacidad repelente. Hicimos desde el montaje y aquí otra vez el trabajo de otra de las aprendices que estuvo vinculada con el proyecto, Evelyn, que estaba pues en ese momento en contrato de su tecnología en químico textil, cómo pudo aplicar la parte de teñido e ir más allá hasta la obtención de aceites esenciales que luego pudieran impregnarse sobre los textiles. Entonces, de nuevo, hacer parte de la investigación va a hacer que los conocimientos que ustedes desarrollen durante su formación puedan aplicarse a nuevos campos de desarrollo. Aquí hicimos, esto es un montaje dentro de nuestro mismo laboratorio
del Centro de Manufactura en Textil y Cuero, Bogotá, Distrito Capital. Hicimos extracción. Aquí está el hidrolato que se obtiene después de hacer la extracción del aceite esencial de eucalipto. Y si ustedes ubican, las uchuvas tienen esto que llamamos capacho y también quisimos aprovechar todas las capacidades funcionales que tiene el capacho. El capacho es un empaque natural que tienen las uchuvas, tiene propiedades antioxidantes, retenedoras de humedad. Entonces quisimos también hacer una extracción eh, del capacho para, para poder mirar si podíamos hacer impregnación sobre los textiles y comenzar a hacer como soluciones circulares dentro de la misma industria. Bueno, entonces después de esa etapa de ideación, desarrollo de materiales, em, les muestro aquí algunos de los prototipos que desarrollamos en este proyecto. Este es el prototipo, digamos, principal que hicimos. Lo llamamos pie de árbol porque se utiliza en producción, en cultivo. Como ven, está hecho de un textil natural. Este lo hicimos con Yutec y también lo trabajamos con fique. De hecho, también lo trabajamos con material compuesto de fique, en el que estaba fibra de fique con fique tejido. Además, sobre este plato hicimos la impregnación con aceites esenciales y para tratar de mantener la impregnación de los aceites esenciales sobre el textil utilizamos mordientes naturales. Este desarrollo comenzó desde el boceto, como les mostraba en diseño, el patrón que se realizó también con ayuda de todas las personas de patronaje en el SENA, es un material biodegradable. Y eso es uno de los agrotextiles que justamente tienen esa intención de evitar el crecimiento de maleza alrededor de la planta. Es algo que puede parecer superfluo, pero de hecho una de las actividades que mayor consume tiempo en el cuidado de un cultivo como este que busca un producto tipo exportación es la limpieza alrededor de la planta. Nosotros propusimos este diseño porque deja un espacio para hacer el abono. Se pueden realizar abonos en seco, abonos en húmedo. Y además, nuestras fibras naturales son muy interesantes porque tienen unas altas capacidades de absorción de humedad. Entonces, era una solución que proponía darle funcionalidad debido a la impregnación, ya fuera con aceites esenciales o el teñido con plata, y además, debido a las características de la fibra, dar respuesta, por ejemplo, al efecto que tienen algunas veces las inundaciones sobre este tipo de cultivos. Aquí tenemos otro. em, lo mismo, este es un pie de árbol que se fabricó también con fibras naturales, con tejido de fibras naturales, pero se impregnó con plata. ¿Para qué? Para hacer o proponer una acción antibacterial. Resulta que la uchuva, esta es justamente una planta que está enfermita, tiene el ataque del fusarium, que es un hongo que ataca de manera particular a la uchuva, y nosotros con este desarrollo de un pie de árbol con capacidades antibacteriales, buscábamos mirar la posibilidad de que esto pudiera ayudar a que no
primero no se dispersara el hongo al resto del cultivo y a tratar de hacer un proceso de restauración de las plantas. Em, Vimos pues, que se mantenía una impregnación, como les decía, lo bueno del proceso de impregnación con plata que nosotros hicimos es que justamente que al textil le llegue luz solar que tiene rayos UV, es lo que permite que la plata se fije dentro del tejido. Hay otra operación que es el amarre que deben hacerle a todas las plantas dentro del cultivo. Este amarre se hace usualmente con hilaza, que nosotros hicimos la investigación en nuestro laboratorio y nos dimos cuenta que se trataban de hilos de material reciclado, una mezcla poliéster-algodón y pues obviamente no es biodegradable y al hacer la cosecha o cuando se cambian las plantas se comienzan a generar un poco de residuos no biodegradables en el cultivo. Entonces nosotros propusimos aquí nuestras fibras naturales, que están haciendo la prueba para utilizar fique y los de fique. Además impregnamos con aceites esenciales debido a que la posición, digamos, estratégica que tenían estos amarres también podía ayudar a que si tenía la función repelente a insectos, pues no llegaran a atacar los insectos al cultivo. Las fibras naturales, según nuestra caracterización mecánica, resultaron con una capacidad mecánica de resistencia a tensión superior a las hilasas sintéticas. Son biodegradables, además que las impregnamos con aceites esenciales y mordientes naturales, totalmente biodegradables, no maltratan la planta, algo que es muy importante porque este amarre lo que busca es mejorar la productividad de la planta, pero sin ocasionar ningún daño y nuestras fibras, a pesar de tener esa alta resistencia a la tensión, no maltrataban la planta. Se podían usar con la misma, con el mismo procesamiento que ya estaban acostumbrados a hacer las personas que trabajan en el cultivo, los amarres sintéticos. Ese es otro prototipo. Aquí lo que tratamos de hacer es utilizar estos textiles que desarrollamos impregnados con plata, con aceites esenciales y aprovechar esa capacidad absorbente también de nuestras fibras naturales para utilizarlas, estos textiles como material de soporte en jardines verticales. Agregamos además con la ayuda de otros centros que nos colaboraron en el desarrollo de toda la parte sensórica y de interfase al usuario, una parte en la que el jardín vertical tenía sensores de humedad y CO2. Este prototipo pues lo elaboramos, lo presentamos en el encuentro de semilleros de investigación de ciudades inteligentes e industrias creativas. Usualmente estos materiales de soporte son de nuevo polipropileno, polietileno y esta es una solución toda realizada con materiales de origen natural, fibras naturales de nuestro país. Después de que elaboramos los prototipos, continuamos a las pruebas de campo. Y pues fue allí en ese cultivo de Uchuva donde nos abrieron las puertas y nos permitieron hacer las pruebas de amarre y de uso de platos. De todas maneras, por ejemplo, los amarres, si detectamos que rápidamente el aceite esencial que había sido impregnado se va perdiendo muy fácilmente, pero que cumplen la función, digamos, de amarre y sin lastimar la planta. El textil que fue impregnado con plata
Incluso después de 8 o 15 días, continuaba con ese teñido funcional. La planta no mostró, la planta que fue una planta que quisimos poner como en cuarentena y protegida por ese pie de árbol, no mostró cambios. Y algo interesante es que las plantas que estaban circundantes a esta planta, digamos que había sido atacada, no fueron afectadas por el hongo. Entonces, propusimos este tipo de soluciones para poner en una especie de cuarentena a las plantas enfermas y evitar el contagio por microorganismos a las demás plantas circundantes. Este es uno de los tejidos compuestos que les digo que en un lado tiene fibra que no está tejida y por el otro tiene un tejido biodegradable. Todos estos tejidos muestran que no creció hierba alrededor de la planta. Mm, y pues ellos se van, digamos, integrando al cultivo debido a que están formados con fibras naturales. Y a pesar de que fuimos 8 o 15 días después, pues todavía estaban, o sea, que resistían también el efecto climático, las adversidades de estar a la intemperie. En los platos que estaban impregnados con aceite esencial, se logró, digamos, por una determinación cualitativa, ver que todavía estaban impregnados los platos. Hicimos también impregnaciones con limoneno, que es un aceite esencial natural. Además, vimos que sirve para enriquecimiento del suelo, buscando un poco disminuir esa carga de herbicidas y pesticidas que tienen que agregar a la planta. Y hay otros usos dentro del cultivo. Ellos tienen que usar, por ejemplo, algo que se llama cama biológica, que es donde tienen que depositar algunos residuos de esos herbicidas y pesticidas, o cuando las personas tienen que lavarse las manos, todo esto para cumplimiento de normativa para productos de exportación. Y dentro de esa cama biológica también propusimos el uso de textiles técnicos que eviten la filtración de sustancias nocivas para el suelo y permita también a una acelerada degradación de esos compuestos. Pues del proyecto logramos tener 8 prototipos que logramos poner en campo. Fuimos a 2 eventos de divulgación con este proyecto. Es muy importante el aporte que los eventos de divulgación dan a, a ese desarrollo profesional que pueden tener nuestros aprendices y transformar nuestras ideas, divulgar nuestras ideas a otros centros. Hicimos 2 artículos que se fueron presentados a revistas de divulgación. Uno de ellos está en nuestra revista Inmodalab, el otro se presentó en una revista de agroecología. Y como vimos dentro del mismo cultivo la presencia de residuos que tenían un potencial de ser aprovechados, de ahí proyectamos un nuevo proyecto que de hecho se está realizando este año. Está liderado por otra de nuestras investigadoras, la ingeniera Edith Díaz. Está desarrollando a partir del capacho, de los residuos de capacho, nuevos materiales que puedan ser utilizados en la industria textil o de calzado. Pues además de los prototipos, está todo el trabajo de dibujos, bocetos, protocolos que están disponibles para, como les decía, empresarios o emprendedores que quieran llevar estas ideas a procesos productivos. Hay un documento que resume todo esto que les presenté hoy de desarrollo del proyecto. Y finalmente, pues es importante que en un proyecto de investigación
se analicen las fortalezas, acciones futuras, lecciones y debilidades. Bueno, como les dije, es muy importante y estamos muy agradecidos con la Cámara de Comercio de Bogotá, con Analdes, con las empresas productoras de Uchuva que nos abrieron sus puertas y permitieron esa articulación intersectorial. Nos pareció muy importante la participación de diferentes programas de formación, no solamente de nuestro centro, sino de otros centros SENA, debido a los desarrollos que se hacen en investigación, se hace un uso creativo de la infraestructura. Por ejemplo, la parte de teñido se utilizó para dar funcionalidad a los textiles, se utilizó la metodología de diseño en otros sectores y si alguien quisiera continuar, o de hecho nosotros día a día tratamos de continuar con los proyectos, es muy importante continuar con la validación en campo. El efecto, por ejemplo, que tiene la plata en el suelo fue algo como muy importante y fue llamativo que las personas del cultivo y expertos, digamos, en agroindustria vieron muy interesante el uso de estos textiles agrícolas para la mejor distribución y sorción de materiales de abono a la planta y al suelo. Entonces, por ejemplo, la impregnación podría hacerse directamente con las sustancias de abono para facilitar una distribución eh, continua del abono a la planta. Tuvimos, claro, como siempre, inconvenientes y en la investigación siempre va a haber inconvenientes y cosas por mejorar. Por ejemplo, la parte de mordientes naturales. Hemos estado investigando este año con un proyecto de colorantes naturales y hemos encontrado que existen biomordientes que hacen más efectiva pues esa unión entre teñido funcional que puede provenir de fuentes naturales y fibras naturales. Entonces el uso, por ejemplo, de biomordientes podría ser interesante para la impregnación de fibras naturales. Finalizar con un gracias a todo el equipo. Hay muchas personas que no están en esas imágenes que hicieron parte del proyecto y ustedes mismos por hacer parte de la comunidad SENA hacen parte de todos estos proyectos y nos ayudan a tratar de dar soluciones para mejorar el sector productivo y miren que textiles puede estar muy relacionado con agroindustria. Esas son las nuevas soluciones que el sector textil puede dar a todos los demás sectores de la industria. Muchas gracias.